Estimados colegas que han decidido formar parte de este curso, para hoy habíamos preparado algunas presentaciones. Hemos preparado algunas presentaciones, las mismas que se las vamos a entregar más adelante. Estamos inicialmente tratando de explicar las técnicas de litigación oral en juicio público con nuestra legislación. Tenemos bastante material, la doctrina también se ha pronunciado, así como la teoría, distintos autores respecto a esta temática interesante, pero es necesario analizar la aplicación de las técnicas de interrogatorio a través de... ¿Alguien está con el micrófono, por favor? A través de nuestra legislación vigente, como es el Código de Procedimiento Penal, junto a las modificaciones. Hay modificaciones que ha realizado el mismo procedimiento con la ley 1173 y la ley 586, la ley 1222, que constantemente, 1226, que constantemente ha ido modificando. En la actualidad, nuestro Código de Procedimiento Penal, que ha iniciado con la constitución de un tribunal integrado por jueces ciudadanos, recuerdan ustedes, con resultados muy trágicos, resultados en los que no se obtenían sentencias, no se constituía el tribunal porque los jueces ciudadanos sencillamente no concurrían al llamado de la autoridad para contribuir en ese servicio civil de ser juzgador. ¿Cuál era el fundamento para esta forma de resolución de causas con una justicia integrada por jueces ciudadanos en materia penal? Pues era la democratización de la justicia y que deberían ser juzgados por sus pares en esa institución del derecho romano, en el juzgamiento por sus pares. Pero no tuvo, en nuestra realidad social, no tuvo acogida. Muy pocas sentencias se han pronunciado con un tribunal integrado por jueces ciudadanos. Existen casos como el caso del diario, ¿sí? El caso del diario, el dueño del diario, que no estaba previsto en la ley una redacción que señalaba, en caso de excusa o recusación, el competente será el juez del asiento judicial más próximo. Y eso permitía que, recusados todos los jueces, como ha sucedido en ese caso, se remitía la causa a la ciudad del Alto, que era el asiento judicial más próximo, o se remitía a la ciudad de Biacha, Achacachi, Copacabana, y llegó ese caso a sin lograr constituir tribunal y sin alcanzar una sentencia que fue pronunciada en no sé por qué tribunal, volviendo a la ciudad de La Paz. Entonces ha dado una vuelta, es un caso ícono de la justicia. Con esa forma de constitución de tribunales, tenemos un distrito, un asiento judicial como es el de Copacabana, que un tribunal en un año, y estamos hablando de los años 2000, en un año habría pronunciado una sentencia. Y otros asientos judiciales donde constituían tribunales
no se pronunciaba las sentencias, tenía 0 sentencias en su informe de fin de año. Entonces esto ha producido una gran retardación de justicia. El acceso a la justicia era negado a las partes, no encontraban justicia, no se dictaban sentencias y ha contribuido a un congestionamiento judicial que a la larga tiene desastrosos resultados porque se tuvo que implementar, teníamos detenidos preventivos sin sentencia en un gran porcentaje, y que se tuvo que implementar alguna forma de descongestionar, como la ley del indulto para liberar a los privados de libertad, o algunas formas de prohibir la detención preventiva en causas patrimoniales, o ampliar la improcedencia de la detención preventiva que establece el artículo 232. Las modificaciones, las últimas modificaciones de la ley 1173 en cuanto al juicio modifica varios aspectos relativos a la situación cronológica del juicio, en los actos preparatorios del juicio y la instalación del juicio propiamente dicho, para acelerar su desarrollo. Es en esa circunstancia que el primer acto de la instalación del juicio, después del informe que brindaba el secretario, presentes todas las partes, asistidos de sus abogados, era la lectura de la sentencia, la lectura de la acusación, y decía así, lectura y lectura de la acusación particular. Posteriormente se consultaba a las partes si tienen incidentes o excepciones que plantear, se resolvían los incidentes y excepciones en ese acto y se procedía a la declaración del imputado, el mismo que podía declarar o abstenerse, y su defensa realizaba la fundamentación oral de su defensa. Estos son los alegatos de apertura. Pero la ley 1173 modifica estos actos procesales. Ahora ya no se va a preguntar si, ya no se va a proceder a dar lectura, sino el primer acto es consultar a las partes si tienen incidentes o excepciones de carácter sobreviniente. Es decir, que a partir del conocimiento de la vulneración del derecho, esto también ha modificado la ley 1173, tenemos 10 días para plantear la vulneración del derecho, como es el tiempo procesal oportuno, un incidente y excepción como causal sobreviniente, es decir, no debió haber sido en etapa preparatoria, sino posterior a ello. Además, existe una advertencia porque se hacía uso excesivo de los incidentes y excepciones para retardar la tramitación del juicio, ¿sí? Para retardar la tramitación del juicio se hacía uso excesivo de incidentes y excepciones. Todos los incidentes y excepciones, inclusive planteados en la etapa preparatoria, se repetían en la fase de juicio. Y eso ahora está prohibido, y de persistir los incidentes maliciosos, temerarios o que son improcedentes, manifiestamente improcedentes. En ese caso de incidentes y de persistir el abogado en plantearlos, solo con el afán de demorar la tramitación del juicio, es que ahora se puede rechazar los incidentes, de manera ilímine. Así dice el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la ley 1173. Y el artículo 315 es claro al señalar que
en caso de persistir, existen varias condiciones para la presentación de los incidentes y excepciones, que lo más fundamental debe adjuntar elementos de prueba para la presentación del mismo, y en la resolución del mismo, cuando las excepciones o incidentes sean manifiestamente improcedentes por carecer de fundamento y prueba, la jueza, el juez o tribunal deberá rechazarlas in limine, sin recurso ulterior, en el plazo de 24 horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite. Eso es en la etapa preparatoria. Pero en juicio se puede rechazar in limine sin recurso ulterior. Habrá que hacer un recurso de inconstitucionalidad abstracto o concreto respecto a esta normativa, porque se está privando del derecho a recurrir a la doble instancia, del derecho a la impugnación de las resoluciones que está previsto en la Constitución Política del Estado, pero la modificación de la ley 1173 ha establecido que se puede rechazar cuando el rechazo es in limine, en estos tres tipos de incidencias y excepciones, no procederá ningún recurso ulterior. Cuando las excepciones e incidentes sean declarados manifiestamente dilatorios, maliciosos y o temerarios, interrumpirán los plazos de la prescripción en la acción penal. Esta es una sanción que se impone. Si tu abogado plantea incidentes manifiestamente improcedentes, dilatorios, maliciosos, temerarios, el juez o tribunal te sancionará con que el transcurso del plazo ha sido interrumpido para efectos de la prescripción. ¿Sí? Es una sanción gravísima en procesos que tienen gran duración, porque dice, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal. ¿Qué tal nos faltaba un mes para cumplir el plazo de prescripción y solicitar la extinción de la acción penal? Mi abogado plantea un incidente considerado malicioso, temerario, improcedente manifiestamente, y nos van a sancionar con que se interrumpen los plazos de la prescripción. Esta es una modificación de la ley 1173 que contiene el Romano 3 del artículo 315. Y hay más, hay más. Dice, computándose nuevamente los plazos, dice, después de la resolución del incidente. Consecuentemente, la jueza, el juez o tribunal, previa advertencia en el uso del poder ordenador y disciplinario, impondrá al abogado una sanción pecuniaria equivalente de 2 salarios mínimos nacionales. ¿Sí? Actualmente el salario mínimo nacional hasta mayo del año 2024 es de 2.200 y algo, ¿verdad? 2.200 y algo. Entonces, tomamos en consideración que el abogado, cuando plantea un incidente temerario, malicioso, manifiestamente improcedente, será sancionado con 2 salarios mínimos nacionales, aproximadamente 4.500 bolivianos, ¿sí? Monto de dinero que será depositado en la cuenta del órgano judicial. En caso de continuar con la actitud dilatoria, dice, es que con el poder ordenador que le otorga al juez o tribunal, si este abogado continúa con la actitud dilatoria, ¿qué puede ser una actitud dilatoria? Plantear incidentes y excepciones improcedentes, manifiestamente, no presentarse a las audiencias, pedir justificativos constantemente, una vez legalmente notificado, y son actos de actitud dilatoria. La autoridad jurisdiccional
al abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio. El Romano 3 impone sanciones, el artículo 315, modificado por la ley 1173, impone sanciones al abogado que plantee, más allá de la sanción pecuniaria de aproximadamente 4.500 bolivianos, se va a disponer la separación de ese abogado defensor, ¿sí? Por su actitud dilatoria. Y esta facultad que tiene el tribunal está prevista en la ley. Es posible que puedan separarnos. En una oportunidad estuve en una audiencia de juicio, el tribunal me advirtió, tal como señalo, que si mis incidentes y excepciones no son sobrevinientes, son improcedentes, manifiestamente improcedentes, dilatorios, maliciosos, temerarios, le vamos a imponer una sanción y de persistir, vamos a disponer su separación como abogado defensor. Pese a esa advertencia, teníamos razón en un defecto procesal absoluto y era la notificación con la acusación que no se había realizado al acusado legalmente, ¿sí? Había sido declarado rebelde y en la declaratoria de rebeldía se le designa un abogado defensor de oficio y con la acusación se habría notificado directamente, ¿sí? Porque ha sido declarado rebelde en la etapa preparatoria y en los actos preparatorios del juicio, con la acusación se notifica directamente por edictos con la acusación. En el sistema no cursa, en el sistema Hermes actual, en vigencia, no cursa ese edicto y hemos demostrado que con el buscador, subiendo la prueba en línea, mientras nos conectamos al sistema Cisco Webex, hemos demostrado con el buscador que esta persona no cursa sus edictos de notificación que contengan la acusación con su nombre. Ninguna otra notificación. ¿Cuál era el fundamento? ¿No? Para los incidentes y excepciones debe existir un fundamento legal y nos amparamos en el artículo 169 sobre los defectos procesales absolutos, la vulneración al derecho a la defensa, la igualdad procesal, con todas las características señaladas. Y en este caso se ha podido demostrar con elementos de prueba que respaldan nuestra fundamentación de actividad procesal defectuosa y el tribunal tuvo que disponer la nulidad de la notificación con la acusación y nos dan la posibilidad de presentar en 10 días prueba de descargo. Esa es la forma en que hemos resuelto una nulidad de notificación con la acusación, que significa una actividad procesal defectuosa, un defecto insubsanable que ha vulnerado derechos y garantías como es el derecho a la defensa, la posibilidad de aportar elementos de prueba de descargo y que la igualdad procesal. Se ha concedido el mismo plazo a la acusación particular de 10 días, en el que sí se ha notificado correctamente y han podido presentar su acusación particular y pruebas, pero no así a la defensa por lo que hemos manifestado. El tribunal en ese caso nos dio lugar y concedió. Pero en otros aspectos, en un tribunal en la ciudad del Alto, hemos planteado nuestra falta de acción porque existe un impedimento para proseguir el juicio.
¿Y cuál era ese impedimento para proseguir el juicio? Precisamente del caso que les comenté, por haber obtenido hemos obtenido una sentencia absolutoria en ese caso, pero hemos planteado que el juicio debió desarrollarse sin la presencia de quien se consideraba víctima, es decir, la madre de la víctima, porque la víctima era mayor de edad, tenía 19 años al momento del hecho, 19 años y 6 meses, no era menor de edad. Entonces, el sujeto pasivo del delito, el supuesto sujeto pasivo, era la víctima, supuesta víctima, persona, mujer, mayor de 18 años, tenía 19 años y 6 meses. No podía representarla a su madre, esa era nuestra observación. Y exhibieron un poder como respuesta, poder que no se encontraba en el cuaderno de juicio, poder que había sido presentado a momento en la etapa preparatoria. Entonces, ese era un defecto procesal absoluto, una excepción de falta de acción, porque constituye un impedimento para proseguir la causa. No podíamos seguir con la madre de la víctima proceso que no es con víctima menor. Es más, el artículo 81 del Código de Procedimiento Penal señala que sí pueda otorgarse poder para proseguir la causa. Puede la víctima otorgar poder a cualquier persona, pero ese poder debe cumplir con debe cumplir con un requisito. Ese poder debe ser especial. Y el poder que nos exhibieron en fotocopia, que no cursaba en el cuaderno de juicio, pues señalaba un poder inclusive de administración, para acudir inclusive a la alcaldía, ¿sí? Entonces, no se cumplía con lo previsto por el artículo 81. Tal vez con la última parte del artículo 81, cuando señala que las asociaciones destinadas a la defensa de sectores vulnerables, menores y mujeres, deben contar con la autorización respectiva, es decir, una firma, ¿no? Así señala. La persona ofendida directamente por el delito podrá disponer que sus derechos, facultades sean ejercidos por una asociación o fundación de protección o ayuda a las víctimas. Su madre no era una asociación o fundación de ayuda a las víctimas. En este caso no será necesario el poder especial, está bien, y bastará que la delegación de derechos y facultades conste en un escrito firmado por la víctima y el representante legal de la entidad. Ese escrito no nos han demostrado ni el Ministerio Público ni alguna otra asociación, no cursaba ese escrito que señala el 81 segundo parágrafo. Entonces, la representación convencional en materia procesal penal señala que podrá ser iniciada y proseguida la querella por mandatario con poder especial que cumpla con los requisitos legales. El tribunal me advirtió, si su incidente o excepción es manifiestamente improcedente, malicioso, temerario, o solo quiere retardar la tramitación del juicio, lo vamos a multar con 2 salarios mínimos. De persistir, vamos a interrumpir los plazos de la prescripción y de persistir, vamos a disponer de su separación de la causa como abogado defensor. Pese a esta advertencia, hemos planteado y fundamentado, tal como les he señalado en el artículo 81, ausencia de personería, falta de personería por parte de la víctima. No existe personería, es un impedimento legal para proseguir, porque todo el cuaderno de juicio, el desarrollo de los actos preparatorios del juicio, como son las notificaciones, el auto de apertura de juicio, la acusación particular y la presentación de la acusación particular, sobre todo
son con una persona que no es la víctima, que no tiene poder especial y que no constituye una asociación de defensa a sectores vulnerables o que se haya delegado eh, los derechos, la defensa de sus derechos y facultades en un escrito firmado. Pienso, modestia aparte, que esa fundamentación estuvo respaldada legalmente con invocación de normativa jurídica, jurisprudencia constitucional, ley 1173, Código de Procedimiento Penal actual vigente, jurisprudencia constitucional sobre la representación convencional, falta de acción en fallos que haya emitido el Tribunal Departamental de Justicia en otros casos donde ha dispuesto la nulidad de obrados. Pero, ¿qué creen? El tribunal dispuso el declarar infundado mi incidente de actividad procesal defectuosa y excepción de falta de acción. Con el siguiente fundamento, dijo que en materia de la ley 348 y el estupro, que era un delito de estupro, o el delito de violación, no es parte de la ley 348 de manera directa. Es decir, la ley 348 no crea o modifica el artículo 308. Pero el tribunal dijo que, que un principio de la ley 348 es la informalidad. Y al ser informal, pues tendrá que aceptarse la representación de su madre, de una mayor de edad, en juicio. No consideró lo previsto por el artículo 11 del Código de Procedimiento Penal. ¿Y qué dice el artículo 11? Artículo 11, modificado también por la ley 1170, por la ley 007. La víctima por sí sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellado. La víctima podrá intervenir, pero la madre de la víctima no era la víctima, ¿sí? Pese a que nos rechazaron, hicimos reserva de apelación restringida para hacer valer, si la sentencia podía salir en nuestra contra, hacer valer la interposición de esta excepción e incidente, hacerlo valer en apelación restringida para anular el juicio y disponer que sea otro tribunal que dicte nueva sentencia. No fue así, porque la defensa y el diseño de la estrategia que hemos adoptado en nuestra teoría del caso es de que el hecho sí existió, pero mi defendido participó en él, el hecho existió, participó en él, pero un elemento fundamental constitutivo del tipo penal previsto en el artículo 308 del Código Penal no se cumple. Hemos demostrado con prueba testifical, con prueba documental, que existió consentimiento para una relación sexual. Es decir, la falta de consentimiento no pudo ser demostrado por quien tiene la carga de prueba en nuestro sistema penal, y es el acusador fiscal y el acusador particular. Debieron demostrar que no existía consentimiento para mantener esa relación sexual. Y el resultado fue dictar una sentencia absolutoria. Mi defendido estaba privado de libertad en Chonchocoro y dispusieron su inmediata libertad. Pero ese incidente planteado a inicio del juicio, con reserva de apelación, podíamos hacerlo valer en apelación restringida. Por eso se denomina
reserva de apelación. Hemos reservado ese incidente para el juicio. Actualmente, el juicio inicia con la consulta a las partes si tienen incidentes o excepciones que plantear. Y el juez o tribunal advierte de todas estas circunstancias que señala el artículo 315, parágrafo 2, que no sean incidentes manifiestamente improcedentes, maliciosos, temerarios, y que deben ser por causales sobrevinientes. Además, deben acompañar elementos de prueba a esta fundamentación. Esa advertencia realiza el tribunal o juez, y el primer acto del juicio es la consulta a las partes si tienen incidentes o excepciones que plantear. Con esas advertencias. Si lo tienen, se resolverá en el mismo acto. Es decir, generalmente, Ministerio Público, no tengo incidentes y excepciones que plantear. Abogado de la víctima, acusador particular, no tenemos incidentes. Se consulta la defensa, sí tenemos incidentes y excepciones que plantear. Va a fundamentar sus incidentes y excepciones que tienen, aportando prueba, que sean de carácter sobreviniente y que además deban cumplir con lo que la ley establece en las modificaciones de la ley 1173. Inmediatamente se procederá en traslado, ¿sí?, al Ministerio Público y a la acusación particular para que respondan los incidentes, y el tribunal o juez resolverá en ese acto, ¿sí? Debe resolver en ese acto. Si solo escucha la fundamentación de incidentes y excepciones, si solo escucha para conocer esa fundamentación del tribunal y tiene recargadas labores, han sido notificados con una acción de libertad, un amparo, o tienen otra audiencia, o el horario ha sobrepasado el límite, o solo han señalado media hora para el desarrollo de ese juicio, no es posible que le den opción a la parte contraria para que tenga más tiempo de responder el incidente planteado. Entonces, es aconsejable que el tribunal escuche la respuesta de manera inmediata, porque a eso se refiere cumplir el principio de inmediación, cumplir el principio de inmediatez, y además el juicio debe ser continuo y contradictorio, ¿sí? Tal vez pueda reservarse si hay una una emergencia, caso fortuito, fuerza mayor, pueda escuchar la respuesta y reservarse. Vamos a dictar la resolución en un plazo que la ley establece, que no puede ser más de 5 días la suspensión del juicio. ¿Cómo era antes de las modificaciones de la ley 173? Se suspendía el juicio por 10 días, ¿sí? Así lo señalaba, y los jueces o tribunales señalaban audiencias cada hora. Entonces, en esta primera audiencia es lectura y incidentes. Y si no hay incidentes, fundamentación, ¿no? Hasta la declaración podemos avanzar. Y en 10 días señalaban otros actos. Pero eso era incumplir el principio de continuidad. El juicio debe ser continuo. Debe instalarse y terminar con la sentencia, habilitando días y horas extraordinarios, así señala la ley. Sin embargo, los jueces y tribunales aplican el artículo 113, 335 y suspenden las audiencias considerando la excesiva carga procesal que hay en La Paz, en el eje troncal La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Otros distritos judiciales
tienen menos carga procesal y tal vez puedan cumplir con lo que la ley dispone. Es humanamente imposible señalar un juicio y acabar con sentencia cuando tienes otros juicios suspendidos para esa misma fecha. ¿Sí? He visto también otros tribunales que inician el juicio, la apertura, resuelven incidentes y excepciones o avanzan hasta la declaración, la fundamentación de la defensa y el aspecto probatorio para otra audiencia y finalmente los alegatos para una tercera audiencia donde se emite la sentencia correspondiente. Toda norma tiene excepciones, imposibilidad de cumplimiento. Y en este caso, el señalar una audiencia con excesivo tiempo, porque nos dicen, el juicio se suspenderá máximo por 5 días, ¿sí? Pero existen causales establecidas de suspensión. Pero es humanamente imposible y los abogados comprendemos esta situación y en lealtad procesal no planteamos ninguna nulidad más adelante porque es nuestra realidad que está alejado de lo que dice la ley. En esos actos secuenciales del juicio, las modificaciones de la ley 1173 establecen el inicio, como era antes, lectura, ahora consulta de incidentes y excepciones. Posteriormente se fundamentará, después de resolver los incidentes y excepciones, la fundamentación de las acusaciones, acusación fiscal, acusación particular, pero dice fundamentación oral. Estos son los alegatos de apertura. Ayer decíamos que son un anticipo de lo que ocurrirá en juicio, un anticipo. Son alegatos de apertura, es como el tráiler de una película, es como la promesa, el prólogo de un libro de que vamos a demostrar en juicio que el hecho no ocurrió o nuestra teoría del caso. Generalmente esta fundamentación oral se ha convertido en una lectura de las acusaciones, ¿sí? Pero el tribunal debe advertir este tipo de situaciones por algunos problemas administrativos y de organización del Ministerio Público. Por ejemplo, actualmente se ha dispuesto que existan fiscales investigadores y fiscales litigantes. Este fiscal litigante no ha investigado, desconoce qué requerimientos se han emitido, cuáles eran las declaraciones prestadas por los testigos, cuáles son los resultados de las pruebas periciales, cuál es el diseño de su teoría del caso de este fiscal para el juicio y plantear una acusación. Sin embargo, existe unidad del Ministerio Público y pues este fiscal debe estudiar nuevamente el cuaderno de investigaciones y la acusación para fundamentar oralmente en juicio. ¿Qué hacemos? Todo lo contrario, improvisación, ese momento se está enterando de qué se trata el juicio y esto acarrea alguna dificultad para la víctima, ¿sí? Porque se trata del acusador fiscal y la víctima, acusador particular, tiene el apoyo del Ministerio Público, es quien ha realizado las investigaciones. Y para sustentar una buena acusación, pues el dominio del hecho, la teoría del caso diseñada por el Ministerio Público debe plantearse en el alegato de apertura. Generalmente se da lectura. Me excuso con aquellos fiscales que sí estudian un cuaderno de investigaciones y una acusación fiscal antes del juicio. En lo que se refiere a la declaración del imputado, que es el acto posterior, en algunos jueces o juzgados o tribunales
advertido que todas las fundamentaciones las hacen en una sola oportunidad, ¿no? Dicen fundamentación oral de las acusaciones, ahora la defensa. No, el código es claro, si bien es algo contradictorio en la secuencia de actos, dice que se fundamentará las acusaciones, no así la defensa. Esa fundamentación de la defensa, esos alegatos de apertura, deben ser posterior a la declaración. Así dice el artículo 342 y siguientes. ¿Sí? Así señala el artículo 342, modificado por la ley 1173. Miren, dice artículo 344, apertura a la jueza, el juez de sentencia, el día y hora señalados se constituirán en la sala de audiencia, verificarán la presencia de las partes y en su caso del intérprete declarará instalada la audiencia de juicio e inmediatamente consultará a las partes si tienen incidentes o excepciones sobrevinientes. Ahí está. Disponiendo el orden en que serán planteadas y el orden de su sustanciación y resolución. Los incidentes y excepciones son el primer acto. Resueltos los incidentes o excepciones, continúa el artículo 344, parágrafo 2, dispondrá que el fiscal querellante y partes procesales, ahí está, fundamenten la acusación oralmente, es decir, deben fundamentar la acusación oralmente, no dice la defensa. Posteriormente se concederá la palabra a la defensa para que fundamente oralmente su defensa. Tal vez en esta parte algún juez o tribunal entiende que después de la fundamentación oral de las acusaciones, dice así, deba presentar la fundamentación oral de la defensa. Y dice el código, así está en el 344, parágrafo 2, modificado por la ley 1173. Pero vean qué dice el 344 o 345. Trámite de los incidentes. Serán tratados en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo en sentencia, esa facultad también les otorga, todo conforme 314-315. En la discusión de las cuestiones incidentales se concederá la palabra a las partes una sola vez por el tiempo que establezca la jueza, sin réplica ni dúplica, para la resolución de los incidentes. ¿Qué dice el 346? Declaración del imputado y presentación de la defensa. Expuestos los fundamentos del fiscal y del querellante, y en su caso, resueltos los incidentes, se recibirá la declaración del imputado. Ahí está, ¿no? No dice la fundamentación de la defensa. Previamente se le explicará con palabras claras, sencillas, el hecho que se le imputa con la advertencia de que podrá abstenerse de declarar y que el juicio seguirá su curso aunque él no declare. El imputado podrá manifestar lo que crea conveniente en su declaración. Solo en ese caso será interrogado por el fiscal, el abogado del querellante, el defensor y los miembros del tribunal en ese orden. Terminada la declaración, el juez o el presidente del tribunal dispondrá que el defensor exponga su defensa. Ahí está. Esto no ha sido modificado. Entiendo y le doy la razón a esos jueces o tribunales que conceden la palabra antes de la declaración junto con las fundamentaciones, porque también la ley 1173 ha modificado el 344 cuando dice, posteriormente se concederá la palabra a la defensa para que fundamente oralmente su defensa. Dice posterior a la fundamentación oral. Pero el artículo 346 no ha sido modificado. Entonces, el legislador no ha podido observar que
sigue señalando que la defensa se debe prestar, los fundamentos orales de la defensa, el alegato de apertura debe ser posterior a la declaración del imputado, y así dice. ¿Sí? Así dice. Terminada la declaración, el juez o el presidente del tribunal dispondrán que el defensor exponga la defensa. ¿Sí? Esto es contradictorio porque el 346 no fue modificado. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Exponemos la defensa antes o después de la declaración? Es cuestión del poder ordenador del juez o tribunal. Solo esa observación, y debe ser porque los proyectos de ley y las modificaciones al procedimiento penal son realizados por consultoras y no se consulta a los abogados y jueces que están en el ejercicio del derecho procesal penal permanentemente para encontrar este tipo de contradicciones. 346 contradictorio con el 344. ¿Sí? Nadie les ha dicho eso, yo se los propongo, pero que no es algo relevante en la tramitación del juicio. Sin embargo, debemos preparar nuestra defensa junto con la acusación, tal como otros tribunales y jueces ordenan, o cumpliendo el 346, tal como lo hacen otros tribunales y jueces. ¿Qué pasa después de la resolución de los incidentes y excepciones? La declaración. Y después de la declaración, la fundamentación de los alegatos de apertura. Nuestro curso titula Técnicas de litigación oral del imputado, en defensa del imputado. Se debe precisar el denominativo de los sujetos procesales. Vamos a entender que alguien que tiene denuncia y es citado a declarar es un sindicado del hecho, ¿sí? Podría ser esa su denominación de sindicado. Cuando se lo cita a declarar y le dan las advertencias preliminares, el Código de Procedimiento Penal señala declaración del imputado, no dice del sindicado. Miren, no tiene imputación y por nuestro código es denominado imputado. Así dice el artículo 92 y siguientes, declaración del imputado, pero es sindicado, no tiene condición de imputación, no tiene una imputación en su contra, no tiene imputación formal, no puede denominarse imputado, pero la ley se cumple, no se discute. Tal vez también se pueda explicar que quienes han diseñado la estructura de este Código de Procedimiento Penal en el año 1999, la ley 1970, el nuevo Código de Procedimiento Penal, han omitido distinguir esta precisión. Es imputado quien tiene imputación, ¿sí? Pero el código dice que declarará el imputado cuando no tiene imputación aún, porque la imputación es posterior a o la declaración es antes de la imputación. Siendo precisos también, deberíamos llamar acusado a quien tiene acusación. El sujeto procesal en juicio se denomina acusado porque tiene acusación, ¿sí? En la etapa preparatoria podemos denominarlo imputado y cuando ya tiene acusación es acusado. Y si tiene condena, estamos en proceso de ejecución, pues será denominado condenado con precisión, hablar con precisión respecto al denominativo. Entonces diremos que las técnicas de litigación en defensa del acusado en juicio oral, pues se delimitan respecto a la teoría del caso. Teoría del caso que hemos diseñado y hemos explicado el día de ayer con ejemplos claros.
¿Qué viene después de la resolución de incidentes y excepciones? La declaración del imputado. ¿Para qué nos sirven los actos procesales en juicio? Para demostrar, convencer al tribunal de nuestra teoría del caso. Recuerden que el Ministerio Público y la acusación particular tienen una teoría del caso. Y de nuestra parte, en defensa del acusado, hemos diseñado una teoría del caso que se refiera a la al cumplimiento de los elementos constitutivos del tipo penal, que participó en el hecho, que el hecho no existió, o el hecho existió, no participó en el hecho, o participó no en la forma en que señala la acusación, o la falta de uno de los elementos constitutivos del tipo penal. En este caso tendríamos que aplicar la teoría general del delito a cada uno de los delitos acusados. De este modo, podremos, con la teoría, con el diseño de la teoría del caso y el uso de las técnicas de litigación oral, en cada acto procesal, demostrar nuestros alegatos de apertura. Van a diseñar una estrategia de defensa y tratar de convencer al tribunal de que estamos cumpliendo con este requisito. Declaración del imputado, ya lo señala el artículo 9, el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 346, que el imputado puede decir todo en su defensa, ¿sí? Se le explicará con palabras claras, sencillas, el hecho que se le imputa, con la advertencia de que podrá abstenerse de declarar y que el juicio seguirá su curso aunque él no declare. Cuando dice el hecho que se le imputa, pero tiene una acusación, ¿no? Acá debería decir el hecho que se le acusa. Pero imputar también es atribuir la comisión de un delito en el lenguaje español, y debió aplicarse de este modo. El imputado podrá manifestar lo que crea conveniente, lo que le dé la gana, en otras palabras. Cuando dice lo que crea conveniente, he podido advertir que jueces y tribunales dicen, a ver, imputado o acusado, declare sobre el hecho, otras cosas está hablando, ya suficiente. No, acá dice, el imputado podrá manifestar lo que crea conveniente. Entonces el abogado defensor tiene una comunicación, es un derecho comunicarse con su defendido y establecer los puntos de la teoría del caso que va a manifestar en su declaración, y que en la fundamentación de la defensa, que son los alegatos de apertura, usted como abogado podrá diseñar, ratificar, establecer, convencer al tribunal sobre la teoría del caso que sustenta. Resueltos los incidentes, la declaración, los fundamentos de la defensa, se ingresa a la etapa probatoria. No hay un orden establecido, el tribunal, el procedimiento penal señala la prueba pericial, testifical, documental, otros medios de prueba, alegatos, ¿sí? Ese sería el orden. Pero no existe un orden. Además, quien conduce el juicio puede disponer, no están los peritos, vamos a avanzar con la prueba testifical. Testigos de cargo del Ministerio Público y que pueden ser convocados. Ya tenemos conocimiento de la acusación, y en la acusación se encuentra el ofrecimiento de los testigos de cargo del Ministerio Público, que generalmente son personas que han visto el hecho
Los investigadores que han participado, que tal vez quien ha emitido el informe psicológico de la víctima, eso son los testigos, quien considera testigos el Ministerio Público. Vamos a valorar los mismos ya con anticipación, porque no ese es el momento de valorar los testigos del Ministerio Público para plantear un contrainterrogatorio. En todo momento el abogado defensor está atento al juicio, está atento al desarrollo de las preguntas que realiza el Ministerio Público para poder contrainterrogar. Toma nota de aspectos esenciales que puedan involucrar en el hecho a su cliente o a su defendido y que pueda realizar algunas preguntas al respecto. El Código de Procedimiento Penal, cuando dice en el artículo 352 sobre el interrogatorio, dice moderación del interrogatorio. El juez o el presidente del tribunal moderará el interrogatorio procurando que se conduzca sin presiones indebidas, ¿no? Hay abogados que presionan al testigo, no debe existir presiones. Sin ofender la dignidad del declarante, ¿sí? Sin ofender la dignidad. Las partes podrán plantear la revocatoria de las decisiones del juez o del presidente del tribunal que limiten el interrogatorio u objetar la formulación de las preguntas. ¿Cuáles son? Las preguntas prohibidas, capciosas, sugestivas o impertinentes. En alguna oportunidad en un juicio había un abogado de parte contraria que todo objetaba. Objeción, objeción. Y el tribunal debe señalar al tribunal por cuál es su objeción. ¿Es una pregunta capciosa, sugestiva o impertinente? Y el abogado decía, reiterativa. No dice acá que la pregunta reiterativa sea pregunta prohibida y no puede aceptarse esa objeción por parte del juez o tribunal. Solo son tres: capciosas, sugestivas o impertinentes. ¿Cuáles son las capciosas? Las que tratan de confundir y que no sean de la especialidad del declarante. Tenemos un testigo que es albañil y les realiza preguntas de derecho o de medicina o sobre el certificado médico forense que requieren conocimiento, especialidad, experticia en algún rubro o materia de estudio, y él no conoce. Entonces, esa pregunta es capciosa, debe ser objetada. Sugestiva. La pregunta sugestiva es aquella que contiene una respuesta. Ejemplo, ¿de qué color es el caballo blanco? Ya le está diciendo, la respuesta va a ser blanco. ¿De qué color era el caballo blanco? Blanco. Pregunta sugestiva, sugiere una respuesta. O impertinente. A ver, en pregunta impertinente. Esto he podido analizar cuando estuve como abogado de la víctima en delito contra la libertad sexual. El abogado de la defensa preguntó, ¿era virgen? No tiene ninguna relación y hasta esa pregunta puede constituir revictimizante porque es impertinente, debe ser objetado. Y como ese, hay varios ejemplos sobre el interrogatorio y las preguntas prohibidas. Es un medio de impugnación, es un incidente, es un medio de impugnación, es una objeción a una pregunta prohibida. Y como tal, ¿cuándo se interpone?
inmediatamente después de formulada la pregunta prohibida. Inmediatamente. Por eso es que el juez debe advertir a los testigos y declarantes si una de los abogados manifiesta la palabra objeción, usted no responde. No va a responder inmediatamente. Espere unos segundos y si no hay objeciones, responda. Esa debe ser la advertencia del juez o tribunal para con el testigo o declarante. Pero hay abogados que tardan en plantear su excepción, ¿no? Realizas una pregunta, a ver, una pregunta tal vez sugestiva, ¿estaba de rojo o azul? Ya contienen una respuesta, es sugestiva, le está dando a determinar de qué color estaba de rojo o azul. ¿De qué color estaba vestido? ¿De rojo o azul? Obvio que va a responder o rojo o azul, es pregunta sugestiva. Pero la parte contraria no dice nada. Rojo. Y después de la respuesta, objeción. La pregunta es sugestiva. Tarde ya ha respondido. Por eso el abogado o las partes del proceso deben estar atentos a toda respuesta, todo el desarrollo del juicio para poder tener una participación responsable con su cliente. Entonces, no hay más allá de preguntas sugestivas o impertinentes en relación al interrogatorio. Estamos hablando de la prueba testifical, pero también el interrogatorio se aplican las mismas reglas del interrogatorio en la declaración del imputado y en la declaración de los peritos, ¿sí? Del mismo modo, se pueden objetar preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, tal como señala el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal. ¿Quién pregunta antes? Pregunta antes quien propone a sus testigos. Si es el Ministerio Público, realizará las preguntas en primera instancia, posteriormente la acusación particular y finalmente hace el contrainterrogatorio la defensa del acusado. Ese es el orden. Si los testigos son propuestos de descargo por la defensa del imputado, preguntará inicialmente el abogado del acusado y continuar el contrainterrogatorio lo planteará el fiscal y posteriormente la acusación particular, con las mismas reglas, no con preguntas prohibidas y que el tribunal o juez debe limitar las mismas tal como se ha mencionado, dando los ejemplos de cuáles son esas preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. En este acápite hay que señalar un medio de impugnación respecto a la admisión de una pregunta prohibida. Por ejemplo, el abogado, el fiscal va a preguntar ¿de qué color era el caballo blanco? Y el testigo responde blanco. Plantea objeción y el tribunal dice no al lugar y podemos pedir la reposición de esa decisión, tal como señala el artículo 352, la revocatoria de las decisiones del juez o tribunal. Se puede plantear, está admitiendo una pregunta sugestiva, esto debe ser con fundamento legal normativo, y que vulnera derechos y garantías de mi defendido, porque la admisión de esa pregunta falta al debido proceso previsto en el artículo 352, el derecho a la defensa, la igualdad procesal
tal como señala, y el debido proceso en su triple dimensión. Con ese fundamento el juez resolverá y dirá, se revoca la objeción y se rechaza esa pregunta, modifique su interrogatorio. Pero si el juez declara infundado o se rechaza la objeción o la revocatoria, rechaza la revocatoria, mantiene su decisión, podremos hacer reserva de apelación restringida para hacerlo valer en nuestra apelación. Ese es el orden secuencial de actos de impugnación en contra de preguntas prohibidas en juicio, de acuerdo a nuestra legislación. Como les decía, hay bastante material respecto a desarrollo de juicio, pero no con nuestra legislación. Cuando se agoten los testigos, se pasará a la prueba documental. La prueba documental se refiere a elementos que contienen colectados legalmente en la etapa preparatoria. Para ello debemos tomar conocimiento del artículo 171 y 172 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué dice el 172? Libertad o exclusiones probatorias. Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagrados en la Constitución Política del Estado, en las convenciones y tratados internacionales vigentes, este código y otras leyes de la República, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este código. Tres posibilidades de exclusión probatoria, artículo 172. Dice, los que vulneren derechos y garantías, ¿sí? Primero. Segundo, prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Y tercero, prueba incorporados al proceso sin observar formalidades previstas en este código. Se refiere al Código de Procedimiento Penal con sus modificaciones. Vamos a dar ejemplos por cada una de estas exclusiones probatorias que es importante para nuestra teoría del caso y lograr la exclusión de elementos de prueba que no han sido cumpliendo estos elementos que señala el artículo 172. ¿Y cómo se plantea? El juez dirá, vamos a pasar a la prueba documental. Se concede la palabra al representante del Ministerio Público para que presente sus elementos de prueba. ¿Y qué quiere demostrar? Entonces el fiscal dirá, la prueba MP1, MP2, MP3, MP4, presentada oportunamente junto a la acusación y en las 24 horas de radicada la causa en su despacho, porque así debe ser, esto es materia de estudio de otro curso, los actos preparatorios del juicio, ofrecerá y demostrará a la parte contraria, ¿sí? Es decir, a la defensa del acusado. El acusado ya tiene conocimiento de esas pruebas, ha sido notificado con la acusación, ha diseñado su estrategia de defensa, su teoría del caso, considerando las fortalezas y debilidades de estos elementos que plantea el Ministerio Público. Y si tiene, es decir, ha analizado estas tres vertientes de exclusión probatoria para cada uno de estos elementos con anterioridad al juicio. Es por eso que requiere de un estudio del caso, dominio del hecho y sostener la teoría del caso diseñado. Si en esta oportunidad
ve que esta prueba ha sido obtenida vulnerando derechos y garantías consagradas en la Constitución. Por ejemplo, el CPU de una computadora secuestrado por la policía y abierto sin orden judicial. ¿Sí? Vamos a aplicar la Constitución Política del Estado, artículo 25, donde dice que las comunicaciones son inviolables. Y el CPU personal, computadora personal del acusado, ha sido colectado por la fuerza con elementos secuestrado del domicilio del acusado y abierto, y presenta ese estudio como prueba documental, estudio obtenido por el IDIF o por el ITCUP del CPU que pertenece. Pero ¿cómo se obtiene esa prueba? Porque carece de eficacia probatoria al haberse obtenido vulnerando derechos y garantías consagradas en la Constitución, procedimiento, tratados internacionales. ¿Cuál es ese derecho o garantía? La inviolabilidad de las comunicaciones. Y si era necesario para el proceso este elemento de prueba, la Constitución establece un procedimiento que deba cumplirse para la obtención de este elemento de prueba y debe ser con orden judicial. Es el juez quien debe ordenar en la etapa preparatoria, el juez de control, para eso está el juez de control de garantías, quien debe ordenar la entrega, el secuestro, la apertura de ese medio de prueba o el contenido de ese medio de prueba. Pero si no hemos analizado con anterioridad la prueba de contrario, no podremos plantear esta exclusión. Hay abogados que he escuchado decir, no hay que pelearse con el tribunal. Si nos peleamos, si planteamos exclusión, nos va a dictar sentencia condenatoria. Entonces no la haremos renegar y no plantearemos exclusión probatoria. Pero doctor, ¿por qué no ha presentado exclusión probatoria? Dice su cliente. Ahora hay bastante información. No, es que no quiero pelearme con el juez o tribunal. Ese es un ejemplo de la primera posibilidad de exclusión probatoria cuando se vulnera derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado. Pero se debe expresar en la fundamentación cuál es el derecho y la garantía que se está vulnerando con la obtención de ese elemento de prueba. Otro ejemplo, la obtención de elementos de prueba vulnerando derechos y garantías como es la tortura, ¿sí? Ha confesado, dice. Pero ¿cómo se ha obtenido esa confesión? Con tortura. Tenemos el certificado médico que establece días de impedimento del acusado por haber sido torturado, golpeado por funcionarios policiales a momento de la intervención. Entonces, esa declaración o ese elemento de prueba que haya sido conseguido con torturas vulnera derechos y garantías y debe ser excluido si respalda una buena fundamentación. La segunda vertiente para una exclusión probatoria o posibilidad de exclusión de probatorio, la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Información originada en un procedimiento o medio ilícito. En la etapa preparatoria, el fiscal debe emitir requerimientos, colectar los elementos de prueba. Es parte del proceso la defensa del imputado. Ahora tenemos acceso al sistema de justicia libre, donde digitando los 4 últimos números del caso, tenemos todo el expediente en digital para poder conocer informes, requerimientos, solicitudes
remisión de requerimientos que van a constituir prueba. Si en juicio, por ejemplo, es un ejemplo, la defensa del acusado ofrece un reporte de llamadas, ¿sí?, con posicionamiento georreferencial obtenido sin requerimiento fiscal, ¿sí?, sino que tiene una amistad, el cuñado que trabaja en Tigo y ha proporcionado ese flujo de llamadas, pero obtenido sin requerimiento fiscal. Es decir, que no observa, en este caso, ha sido obtenida en una información originada en un procedimiento o medio ilícito. ¿Cuál era el procedimiento lícito? Emitir un requerimiento, proporcionar los números de celulares y decir, necesito flujo de llamadas de esta fecha con posicionamiento georreferencial para determinar dónde se encontraba. No lo hizo. Exclusión probatoria por esta segunda vertiente, porque se está introduciendo a juicio en virtud de una información originada en un procedimiento o medio ilícito. No es lícito. ¿Qué es lo lícito? Un requerimiento fiscal en la etapa preparatoria, no con esta fecha, cuando ya estamos con acusación. ¿Sí? Esa prueba debe ser excluida. Y la tercera, prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este código. El Código del Procedimiento Penal establece formalidades. La prueba debe ser codificada y existen distintos medios de prueba, como son la prueba pericial, la prueba testifical, la prueba documental y otros medios de prueba. He logrado exclusión probatoria de fotografías y videos ofrecidos como prueba documental. La fotografía, esa imagen que se imprime en papel fotografía, en papel normal, a colores blanco y negro, o las capturas de conversaciones de WhatsApp, no constituyen prueba documental, ¿sí? ¿Cómo debía ofrecerse? Como otros medios de prueba, no como prueba documental. Por ellos, al incumplir con lo previsto por el artículo 172, el ofrecimiento de prueba, y que tenemos reservado los otros medios de prueba, merecen ser excluidos. Y se plantea la exclusión probatoria. Y en este caso, tendrá que excluirse esos elementos de prueba, porque no se incorporan al juicio, no se observan las formalidades previstas en el procedimiento penal. Otra, declaraciones testificales prestadas en la etapa preparatoria ante el investigador asignado al caso. Pero hay testigos, han declarado en la fiscalía, dice, y ofrecen esa declaración como prueba documental. Incumplimiento al principio de inmediación. Si es testigo, debe venir a declarar a juicio, cumplir el principio de inmediación. El juez o tribunal debe advertir de manera directa, cara a cara, en contacto con el testigo, si miente o dice la verdad. El juez o tribunal aplica las reglas del interrogatorio. El juez o tribunal aplica psicología, experiencia que tiene para determinar si un testigo miente o dice la verdad o ha sido aleccionado para que declare de una u otra forma. No, además, al ofrecer una declaración testifical en documento, como prueba documental, un testigo
se priva del principio de contradicción a la otra parte. Nos impiden contrainterrogar. No hemos participado desde ese contrainterrogatorio. Entonces, esto nos está sometiendo al contradictorio. El juicio debe ser contradictorio. Y de este modo se está incorporando una prueba sin cumplir las formalidades que establecen este código. Exclusión probatoria. Les he dado ejemplos de las tres posibilidades de exclusión probatoria que señala el artículo 172. Esto también condice y debe ser coherente a nuestra proposición de teoría del caso. Si decimos que no ha participado del hecho, estaba en otro lugar, pues tenemos que excluir los elementos de prueba que puedan desvirtuar nuestra verdad. Recuerden que la teoría del caso es la verdad particular que cada uno tiene. ¿Cómo respondemos a una exclusión probatoria? Con el artículo 171, que dice: el juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y la personalidad del imputado. Podrán utilizarse otros medios además de los previstos en este libro. Su incorporación al proceso se sujetará a un medio análogo de prueba previsto. Un medio de prueba será admitido y si se refiere directo o indirectamente al objeto de la investigación y sea útil para el descubrimiento de la verdad. El juez limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos o impertinentes. Si no se cumple con estos requisitos del artículo 172, no corresponde a una exclusión probatoria y además el juez tiene que considerar la libertad probatoria, porque el fin del juicio es llegar a la verdad, ¿sí? Y la imposición de una sentencia justa. Si no se cumple con los requisitos de la exclusión probatoria, pues debe ser rechazado. Y el fundamento para la respuesta lo encontramos en el artículo 171, libertad probatoria. El juez debe admitir como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho. Verdad histórica del hecho. La responsabilidad y la personalidad del imputado. Cuando decíamos el día de ayer qué clase de prueba y tipos de prueba podemos ofrecer, estábamos señalando y nos referíamos a este aspecto sobre la producción de prueba, que no solo debe ser directamente relacionada a la verdad histórica del hecho o su responsabilidad, sino también a la personalidad del imputado. Acá tenemos elementos de prueba como el registro judicial de antecedentes penales, que no tenga antecedentes, ¿no? Hablando de la defensa. El certificado de no violencia, no tiene antecedentes. El certificado de antecedentes policiales, no tiene antecedentes ni una infracción de tránsito. Entonces, eso es sobre la personalidad. Pueden ser testigos, personas que no han visto el hecho. ¿Usted ha visto el hecho? No, no he visto, entonces no tengo más que preguntar. Pero va a declarar sobre la personalidad del imputado. Es buen padre de familia, trabajador, tiene hijos menores, buen esposo, nunca tuvo problemas. ¿Quién puede declarar eso? Las personas cercanas. ¿Por qué? Van a demostrar su personalidad. Y en materia penal, en el sistema penal boliviano, nuestras penas son abiertas, salvo algunos delitos contra la vida y contra la seguridad del Estado, que tienen un mínimo legal y un máximo legal.
Para ello es estas pruebas sobre la personalidad del imputado. El tribunal dirá, es la primera vez, no tiene antecedentes, ha justificado su acción, la acción que ha desplegado, la prueba testifical ha sembrado alguna teoría del caso distinta a la que le están acusando, los alegatos son contundentes, pues le damos el mínimo legal. ¿Sí? Hay un mínimo legal, hay una distinción, especialmente en delitos contra la vida. No es lo mismo la pena asignada por el asesinato feminicidio contra un delito de homicidio culposo. No es la misma pena del feminicidio o asesinato contra un delito de lesión seguida de muerte. No es la misma pena de 30 años sin derecho a indulto contra un delito de homicidio por emoción violenta. ¿Sí? Entonces tenemos un abanico de posibilidades en delitos contra la vida para diseñar una teoría del caso. Concluida la etapa probatoria, vienen los alegatos, la parte fundamental en las conclusiones, emitir unos alegatos que ya se puede invocar elementos de prueba, distinto a los alegatos de apertura, porque la prueba aún no había sido incorporada a juicio, ¿sí? Entonces debe formar parte de los alegatos solo la prueba introducida a juicio, legalmente, judicializada, ingresa a la comunidad de la prueba y podemos hacer uso de la misma. Para los alegatos, el procedimiento penal establece que se pueda usar todos los elementos de prueba ofrecidos, tanto de cargo como de descargo, y que no se podrá dar lectura a escritos, es cierto. Entonces, los alegatos deben ser formulados de manera oral, unos alegatos de cierre. En estos alegatos sí se puede pedir sentencia condenatoria, absolutoria, máximo de la pena, tal como señala el Código Penal. No en los alegatos de apertura. En los de cierre sí podremos solicitar cuántos años de pena queremos que ingrese en la cárcel, o porque la ley así lo establece, o porque el tribunal debe imponer el máximo de la pena. Discusión final y clausura del debate, artículo 356, dice, terminada la recepción de las pruebas, el fiscal, el querellante y el defensor del imputado, sigue diciendo imputado, pero es acusado, en ese orden formularán sus conclusiones de forma oral, podrán utilizar medios técnicos, acá hablamos del data show, imágenes, maquetas, punteros, teatralización y otros. Y notas de apoyo a la exposición. Ahí está, tenemos notas de apoyo a la exposición. No se permitirá la lectura de memoriales y documentos escritos, ¿sí? La denuncia dice y da lectura al memorial de denuncia. Pues no se permite. O pueden los alegatos señalar el estudio psicológico dice y da lectura, ¿no? Está prohibido, dice, no se permitirá la lectura de memoriales y documentos escritos. Es un documento escrito, solo notas, ¿sí? Eso debe controlar estrictamente el tribunal porque los alegatos son orales. Si intervinieron dos o más fiscales, querellantes o defensores, todos podrán usar la palabra evitando repeticiones y dilaciones. Las partes podrán replicar, pero corresponderá al defensor la última intervención. Ahí está. Hay réplica y dúplica, pero si no hace uso de la réplica, no podrá hacer uso de la dúplica. Esto aclaran los tribunales y jueces también en las reglas que plantean en la discusión final y clausura del debate.
En caso de manifiesto abuso de la palabra, el juez o el presidente del tribunal llamará la atención al orador, ¿sí? El tribunal puede llamar la atención, no es vulneración al derecho a la defensa, cuando hace uso excesivo de la palabra. Alguna vez sí me ha llamado la atención porque hacía uso excesivo de la palabra. Si persiste, podrá limitar el tiempo del alegato teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos en el examen. 10 minutos o 5 minutos más para terminar, doctor, estás repitiendo, dice el tribunal. Tiempo de la, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos en el examen, las pruebas recibidas y las cuestiones por resolver, ¿no? Es un delito, es simple, ya nos ha explicado, tenemos elementos de prueba, el tribunal ya queda claro, y continuar exponiendo más allá de lo que significa la doctrina y jurisprudencia, doctrina legal aplicable relacionada al tipo penal acusado, no es excesivo, no debe limitar el tribunal. Y si está presente la víctima y desea exponer, se le concederá la palabra, aunque no haya intervenido en el proceso. ¿Sí? Está presente la víctima, quiere manifestar algo, no ha presentado querella, no ha presentado acusación particular, pero está presente. Puede manifestar, sí, quiero justicia, puede señalar. Finalmente, el presidente preguntará al imputado si tiene algo más que manifestar. Inmediatamente después declarará cesado el debate. Es la oportunidad en la que el acusado va a manifestar su última palabra. Generalmente derraman lágrimas, dicen que no era él o no era su intención, estaba arrepentido, no pensaba que iba a tener este desenlace, pero como pueden observar, sigue denominando imputado al acusado. Es cuestión de sintaxis y redacción que nosotros lo vamos a tomar como acusado porque pesa una acusación en su contra. Deliberación y sentencia. ¿Sí? La deliberación es para el tribunal. Son los miembros, 3 jueces técnicos, quienes deben deliberar sobre la sentencia, sobre lo ocurrido en juicio, y existen reglas para la deliberación. No así el juez unipersonal de sentencia. ¿Con quién va a deliberar? Una jueza que ahora está privada de libertad en penal de Obrajes, que tenía múltiples procesos, incontables procesos disciplinarios y penales. Una vez señaló en la deliberación, abandonen la sala, por favor, voy a deliberar para dictar resolución. Pero ¿con quién va a deliberar? Le dije. Con mi secretaria. No, la deliberación es para el tribunal. El juez unipersonal no tiene por qué deliberar. Debe dictar inmediatamente la sentencia. Dice sentencia, porque se reserva solo dictar la parte pertinente, dice aquí en el artículo 359, luego de la deliberación de los jueces, en caso de igualdad de requisitos, congruencia, emisión de la sentencia. La sentencia será emitida inmediatamente, artículo 361. La sentencia será emitida inmediatamente después de la deliberación, sin interrupción. La jueza, el juez o tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencia para su pronunciamiento. Inmediatamente, sin interrupción. Pero dice la sentencia, no dice la parte pertinente, es decir, el por tanto, ¿no? Como acostumbran a hacer. Eso también no incumple lo previsto por el procedimiento penal. Excepcionalmente por la complejidad del proceso, o sea, todos los procesos son complejos,
por la complejidad del proceso podrá diferirse el pronunciamiento de los fundamentos de la sentencia y se emitirá solo la parte resolutiva. Pero esto se ha vuelto una regla. Todos los jueces de sentencia y tribunales emiten solo la parte resolutiva, ¿no? Por tanto, el juez primero de sentencia de la ciudad de La Paz, administrando justicia en primera instancia a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, dicta sentencia condenatoria en contra de, por los delitos de. Se señala audiencia de lectura íntegra de sentencia para tal fecha. Entonces, es un caso, todos los casos serán complejos, dice excepcionalmente por la complejidad del proceso, pero han hecho una regla los jueces y tribunales y solo emiten la parte resolutiva, señalando de hora de audiencia de plazo en 3 días para el conocimiento íntegro de la sentencia, bajo conminatoria a las partes que en caso de incomparecencia se procederá a la notificación de la sentencia mediante el buzón de notificación de ciudadanía digital en el plazo de 24 horas, momento desde el cual empezará a correr el cómputo del plazo para interponer los recursos establecidos en el presente código. Hace un mes que hemos obtenido una sentencia absolutoria y ahora no nos notifica, ¿sí? Vamos a ir a reclamar la aplicación del artículo 361, parágrafo segundo. Con el pronunciamiento íntegro de la sentencia se dará por notificada a las partes en audiencia, dejando constancia de este acto, ¿sí? Entonces es cuestión de interpretación de la excepcionalidad por la complejidad, pero se emite la sentencia en la parte resolutiva. Y también los abogados permitimos, porque conocemos la realidad de la excesiva carga procesal, hemos estado todo un día con habilitación de horas extraordinarias en un juicio y han pronunciado la parte pertinente. Se admite la parte pertinente, la pronunciación de una parte pertinente por la excepcionalidad de complejidad y se dicta la sentencia correspondiente. Nuestro diseño del caso, ¿dónde tiene carácter de relevancia? En los alegatos de apertura, en las objeciones e interrogatorio a los testigos, en las exclusiones probatorias y respuestas a las exclusiones probatorias y en los alegatos de cierre, donde vamos a demostrar y convencer al tribunal sobre estos aspectos. He preparado unas presentaciones, tenemos tiempo aún a los organizadores para brevemente poder mostrar estas presentaciones. Si estoy habilitado. Ya, ¿pueden observar mi pantalla? Sí, doctor, se ve bien. Ya saben, con la advertencia de que estos son casos reales, actuales, y que solo sirve con fines académicos, no tomen en cuenta los nombres. Esta es una sentencia de un proceso que les comentaba el día de ayer sobre el hecho que se ha señalado. Acá está el hecho. El Ministerio Público, a través de enunciación del hecho y circunstancias. A ver, vamos a ampliar, dice. El Ministerio Público, a través de la presentación de su requerimiento conclusivo de acusación, presentado en fecha ante el juzgado tercero, a cargo de la jueza, refiere que mediante el informe de intervención policial preventiva de acción realizada por el policía, se tiene que a horas 3 a.m., a denuncia de la señora en su condición de progenitora de la víctima con iniciales MMQQ de 12 años de edad, ahí está. Esta última se encontraría en la sala de emergencia del Hospital Materno Infantil con diagnóstico de abuso sexual con desgarro perianal y vaginal.
¿sí? Dice abuso sexual, no dice violación. Hay una gran diferencia entre estos dos tipos penales. Anemia secundaria severa, donde la progenitoria refiere que su hija de 12 años de edad sufrió violación sexual por el enamorado de Magalí, que es la tía de la menor MMQQ, de 12 años de edad, siendo el enamorado de la tía la víctima. No tomen en cuenta esto. A raíz de esta información, el señor fue arrestado a horas 4 a.m. del día 23 de febrero, que posteriormente la menor del desfile identificativo reconoce plenamente, ¿no?, aquí al señor con la persona que le causó. ¿Qué más dice? La prueba tasada, la valoración legal, el sistema de apreciación de la prueba que consiste en vincular al acusador una valoración preestablecida en la ley y tal. Esos son los hechos por los cuales se ha pronunciado la sentencia, señalando que existe, en este caso, duda razonable. Miren, duda razonable, presunción de los... El imputado acusado se mantiene a lo largo del proceso y del juicio oral amparado por esa presunción, de tal forma que solo las pruebas llevadas a juicio oral pueden desactivar sus efectos si a partir de ellas el juez o tribunal logra alcanzar un nivel de certeza más allá de toda duda razonable suficiente para afirmar su culpabilidad. Para que vean que es un caso real, lo que el día de ayer les planteaba, la obtención de una sentencia absolutoria por delito de violación contra una menor de 12 años. Ello implica que será complemento necesario de la presunción del principio indubrio pro reo, en la duda a favor del reo, que impone el juez o tribunal la necesidad de dictar un fallo absolutorio en el caso de que se presenten dudas razonables. Y esa era nuestra teoría del caso, la duda razonable, que mi defendido no participó en el hecho. Recuerden el ejemplo que les he planteado el día de ayer, señalando que existía prueba testifical que a esa hora él se encontraba trabajando, posteriormente se dirige a un cajero automático, saca dinero del mismo, va a recoger a su esposa y llegan a la casa con toda normalidad. No logre despejar, ya sea sobre la realización del hecho delictivo, ya sea sobre la intervención del mismo del acusado. Según se infiere de lo dicho, estamos ante una presunción juris tantum, lo que supone que sus efectos son susceptibles de quedar desactivados, y esto ocurrirá en aquellos casos en los que al proceso sea llevada toda prueba plena de la culpabilidad del acusado, pero no basta cualquier prueba. Con todos los elementos de prueba producidos en juicio y analizados para determinar la probable responsabilidad o inocencia del imputado, en este criterio se tiene que existe duda razonable en el suscrito juez técnico sobre la posible culpabilidad del imputado, la existencia del hecho, en mérito que toda la denuncia por violación solo se basa en criterios y afirmaciones del relato inicial de la víctima, refiriendo a haber sufrido un acceso carnal no consentido, señalando al enamorado de su tía. ¿Sí? Así dice. ¿Quién era? El enamorado de mi tía. Solo el autor, pero sin conocer su nombre, versión y declaración, contradicha con elementos de prueba testificales y periciales. Asimismo, se tiene obligación del acusador de demostrar, más allá de toda duda, es obligación del acusador. Nosotros éramos abogados defensores. Es autor responsable del hecho acusado en intención de intentar, y aquí se analiza científicamente, la prueba habla sobre condenar a un inocente y por tanto realizó los actos contidos del delito carnal, violación, por tanto, por lo que el sujeto juez considera la convicción no fue superada por las pobres y escasas pruebas en relación al tipo penal de violación, al no señalar de forma objetiva cómo se realizaron los hechos por el imputado, que demuestre que realizó actos constitutivos de acceso carnal mediante violencia o intimidación, vía anal, vaginal, vía oral. La prueba aportada no fue suficiente para generar convicción sobre la responsabilidad penal del imputado en el tipo penal de violación, por lo que corresponde emitir una sentencia absolutoria conforme el 363 y la doctrina legal aplicable ya referida. Pueden observar que en ese caso logramos una sentencia absolutoria
en el ejemplo que les he planteado, diseñando una teoría del caso. Tengo otro material que, a ver, está por acá. Otro material breve sobre las técnicas de litigación en juicio oral, si pueden apreciar, se las voy a pasar. Es sobre el interrogatorio como un mecanismo por el cual se busca la información fidedigna que pueda brindar el testigo, perito, imputado, partícipe. ¿Cuáles son los objetivos del interrogatorio? Solventar la credibilidad del testigo, sustentar la teoría del caso presentado, acreditar e introducir al juicio evidencia material y documental, obtener información relevante para el análisis de otros probatorios, principios que rigen la preparación, debe ser específico, útil, lógico, eficaz. ¿Cuáles son las reglas básicas? La modulación, la sencillez, la claridad y la preparación previa. Debe prepararse ese abogado que va a interrogar. El principio de orden cronológico, principio de primacía, novedad, principio de testimonio más creíble, principio de adecuación al tipo del tribunal, y el desarrollo del interrogatorio, que ya lo hemos señalado. El contrainterrogatorio es un interrogatorio que se plantea al testigo de contrario en búsqueda de información desacreditadora, ¿sí? Ese es el contrainterrogatorio. Su función, desacreditar, restar credibilidad, buscar contradicciones, indagar en verdad. ¿Cuáles son las objeciones? Un mecanismo para evitar la prueba, prácticas conducentes a las provenientes de hechos impertinentes y superfluas, para evitar comportamientos indebidos durante la audiencia, sí se puede objetar, y una destreza del litigio, esas son los mecanismos de la objeción, que se objeta la incorporación de medios de pruebas, sí, las preguntas prohibidas, la indebida formulación o la distinción del sentido de prueba, las respuestas, los alegatos y evitar comportamientos indebidos. Este material se los voy a reenviar también junto al otro material que hemos ofrecido, y lo vamos a publicar. ¿Me estaban observando? ¿Han podido observar la última prueba? Respecto a la sentencia, doctor, hemos visto la sentencia. Ya, ay, no. ¿Pero han escuchado? Sí, sí, doctor, sí. Ya. Sí, hablaba de estos elementos de prueba. Esto, ¿pueden observar? Sí, doctor. Ya. Sí. Este material que he diseñado, es que no me gusta dar lectura en mis conferencias de las presentaciones, sin embargo, les voy a remitir, es lo que les había señalado sobre el interrogatorio y el contrainterrogatorio, los objetivos, los principios que rigen la preparación, su presentación, las reglas básicas y principios, así como el desarrollo del interrogatorio y contrainterrogatorio, que lo definimos como un interrogatorio que se plantea al testigo de contrario en búsqueda de información desacreditadora. ¿Cuál es su función? Desacreditar, restar credibilidad, buscar contradicciones, indagar en verdad. Esto se lo voy a enviar, este material, tal como les he prometido. Yo no tengo más que decirles. Si hay alguna pregunta de parte de los participantes, podemos absolver alguna duda sobre el tema hoy expuesto. Muchas gracias por su atención. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, respecto a las pruebas, en caso de que el fiscal presentara en su acusación formal el certificado médico forense en fotocopia simple y haciendo relación como que el perito, o en este caso el médico forense, va a ir a aclarar algunas situaciones sobre el certificado, ¿cuál sería el procedimiento, o en este caso sobre una fotocopia simple,
el médico puede dar veracidad sobre ese certificado. En este caso, no sé, quisiera que me absuelva esa. Bien, si tenemos elementos colectados y se encuentran en el cuaderno de investigaciones y el fiscal, por falta de tiempo, no ha podido proveer fotocopia legalizada del mismo y el fiscal no ofrece ese elemento de prueba, pues nosotros podemos hacerlo como abogados de la defensa en fotocopia simple. Tiene plena validez la fotocopia simple al tenor de un auto supremo que establece que en materia penal no se puede aplicar lo previsto por el artículo 1311 del Código de Procedimiento Civil y sí se puede ofrecer pruebas en fotocopia simple siempre y cuando no desacrediten con otro medio probatorio la credibilidad y la vigencia del mismo o su falsedad. Si ese elemento de prueba cursa en el cuadro de investigaciones, puede ofrecerlo como fotocopia simple con el respaldo argumentativo señalando de que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado respecto a al ofrecimiento de prueba fotocopia simple en materia penal. De otro lado, si solicitan la exclusión, se puede responder con la libertad probatoria y el auto supremo que habilita la valoración de fotocopias simples en materia penal. Si alguien tiene otra pregunta. Sí, doctor Bilbar Quispe. Doctor, ayer estuve un poquito tarde ingresado a la clase por cuestión de trabajo. Doctor, la pregunta es de que si en medidas cautelares, en audiencia de medidas cautelares, se puede presentar declaración testifical. Entiendo de que es un momento donde se tiene que desvirtuar los riesgos procesales, pero se puede presentar declaración testifical a fin de desvirtuar algún elemento, doctor. Gracias. Sí, todos los elementos de prueba en materia penal, los que señala, no solo son para juicio, sino también para las audiencias de medidas cautelares o para los incidentes y excepciones. La prueba testifical debe ser admitida por el juez o tribunal. Es más, prueba testifical puede ser ofrecida para una apelación de incidente, excepción o de medidas cautelares. Respalda la jurisprudencia constitucional la producción de prueba en recursos de apelación. Las salas penales alguna vez visto que delimitan o limitan el ofrecimiento de prueba y solo señala, debe expresar agravios. Junto a la expresión de agravios y la demostración de esos agravios, tengo prueba que producir, tengo prueba testifical, ¿sí? Entonces, la prueba testifical debe ser admitida en toda instancia como medio probatorio, porque así lo exige el procedimiento. Los incidentes y excepciones deben ser acompañados de prueba, y la prueba testifical no deja de ser prueba para incidentes y excepciones. Las medidas cautelares para demostrar riesgos de fuga y obstaculización por parte del Ministerio Público o el abogado de la víctima en una de estas medidas cautelares, puede demostrar con prueba testifical, un testigo que declare no vive en ese domicilio, ¿sí? No vive en ese domicilio y debe otorgarle el valor correspondiente al tribunal. Entonces, tendrá que aceptar, admitir elemento de prueba testifical también en audiencia de medidas cautelares, excepciones o incidentes en la etapa preparatoria. Doctor, Si buenas alguien noches. tiene alguna otra pregunta. Respecto a la prueba extraordinaria, ¿qué pasa con la prueba que se obtiene posterior a la acusación? Me refiero a pruebas extraordinarias como videos, audios y correos electrónicos, pero que estos han sido colectados después y posterior a la acusación. Gracias. Existen requisitos para la producción de prueba extraordinaria.
y uno de ellos es la temporalidad, deben ser de reciente obtención. A momento del ofrecimiento de prueba que le da el tribunal para la acusación particular o para la defensa en los 10 días, no debe existir ese medio de prueba o no debe tener conocimiento del mismo. Entonces, ese es el primer requisito, la temporalidad y que sea prueba de reciente obtención o de reciente conocimiento. Además, la prueba extraordinaria debe surgir de la necesidad de expresiones en el juicio. Algún testigo que haya manifestado algo o alguna prueba documental, y para contrarrestar la misma presentamos un elemento colectado posterior a la presentación de acusación. Cumple ese requisito. Esto está delimitado en un auto supremo que señala también los requisitos para la presentación de prueba extraordinaria. ¿Cuál es el momento procesal para la presentación de prueba extraordinaria? Cuando se agote la prueba ordinaria, el tribunal o juez preguntará a las partes, ¿tienen otros elementos de prueba extraordinaria? Y responderán no. Prueba extraordinaria, sí, tenemos prueba extraordinaria, cumpliendo con lo previsto por el auto supremo y la jurisprudencia. ¿La acusa? Bien, con esto yo he cumplido. Muchas gracias. Estaremos para cualquier requerimiento académico. Pueden contactarse conmigo a través de las redes sociales o al celular 720-70-110. Mis oficinas están ubicadas en la calle Yanaconcha 448, frente al edificio Arcoiris, edificio Terrazas, piso 3, oficina 40. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctores. Así concluimos con estos dos cursos que hemos ido organizando, doctores. Esperamos verles en el próximo curso que estamos lanzando. Les iremos pasando la invitación al curso, doctores. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Estimado, una Hasta preguntita. luego.